¿Probando? ¿Ya? ¿Escuchan bien allá atrás? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta tarde. Me voy a presentar rápidamente. Soy Diego Echeverría, soy el director general de Editorial I. Es un honor poder compartir la mesa con Ana Lilia Cepeda y con Carlos Elías, el autor de Lealtades, uno de nuestros autores de la editorial. Bueno, la editorial les voy a contar muy rápidamente qué es. Editorial I es la primera editorial mexicana 100% digital. Nosotros publicamos libros interactivos. Estos libros se distribuyen a nivel mundial en más de 200 territorios y funcionan de manera interactiva para prácticamente cualquier plataforma. Con esto me refiero a iPads, a Kindles, a Android, a computadoras de escritorio, prácticamente para cualquiera, ¿no? Es un gusto poder contar hoy con la presencia del autor de Lealtades, Carlos, con su primera novela interactiva, en la cual podrán escucharlo a él en la portada, contarles un poquito de la obra, un libro dedicado de puño y letra de él. Y bueno, pues no les quito más tiempo, le paso el micrófono a Ana Lilia, que nos hará favor de presentar al autor en el foro. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Diego. Yo tengo el honor de presentar al maestro Carlos Elías Butrón. Bueno, primero pues tuvo la audacia de compartir con nosotros su obra para hacerla en formato digital. El maestro Carlos Elías nació en 1950 en la Ciudad de México. Por azares del destino, como él dice, él estudió la carrera de Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana. Desde ahí escribió en algunas revistas en materia jurídica. Es autodidacta y sus pasiones son la pintura, la cual ha practicado como amateur, y por supuesto las letras y la historia. El maestro Carlos Elías nos comparte una obra con una perspectiva diferente, desde un ángulo distinto a lo que hemos estado acostumbrados acerca de la época de la conquista en México. Esta novela histórica, Lealtades, relata el arribo de Carlos V al trono español y a la importancia de Cortés para consolidarlo. El autor nos ofrece una nueva visión diferente hasta la ahora conocida, donde se reconocen los méritos del conquistador y lo que aconteció con él y sus herederos en un episodio poco conocido. O sea, tenemos la fortuna, bueno, de tener a un escritor con una visión diferente de lo que es la historia de nuestro pasado, y poderlo conocerlo de viva voz. Así es que con ustedes el maestro Carlos Elías, al cual agradecemos que nos haya acompañado a la Feria del Libro en Guadalajara. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Voy a tratar de hablar un poco de la novela que escribí. ¿No se oye? Perfecto. Tratar de hablar un poco de la novela que escribí. Quiero advertir que es una novela histórica, no es un libro de historia. O sea, yo tengo, como dijo alguna vez Carlos Fuentes, como techo, pues el cielo, ¿no? Ok. Perfecto, gracias. Como techo el cielo, pero como piso tengo la historia. Yo tomo la morfología de la historia, al estilo de Oswald Spengler. Los acontecimientos de un suceso en un momento dado en la historia tienen trascendencia en todas partes, y más, vamos a hablar de la historia de México, es común a la española, porque después de la caída de Moctezuma, nuestro siguiente rey, al final de cuentas, fue Carlos V. Es una cosa que muchas veces no la tenemos perfectamente clara. La novela trae una serie de consideraciones que, como dice el primer capítulo, los caminos del Señor, son una serie de acontecimientos que se tienen que dar para que Carlos V pueda llegar a ser el emperador que fue, porque en realidad ni siquiera era el más próximo, el posible heredero al trono español. Aconteció, bueno, que su madre, Juana la Loca, por esos azares del destino, le tocó ser reina de España, Juana de Zaragoza, porque ni siquiera era la primogénita del estirpe. O sea, tienen que pasar una serie de acontecimientos fatales
para que ella pueda llegar a ser reina. Se muere su hermano, su hermana mayor había sido casada con el rey de Portugal, no era conveniente que fuera su hermana mayor reina, y ahí empiezan a darse los acontecimientos. El marco histórico de ese momento es muy importante porque resulta que el gran descubrimiento de América y la expulsión de los moros de España son el marco que van a darnos todos los acontecimientos que se vienen. ¿Por qué es tan importante? Porque al final de cuentas, al llegar Cristóbal Colón, y como sabemos, llega en 1492, ni siquiera hay la constancia ni la idea de que se trata de un nuevo mundo. Eso viene a suceder mucho tiempo después. Colón hizo 4 viajes a América, el último lo hace en 1504, y todavía no hay siquiera la idea completa de que descubrió un nuevo mundo. Entonces, todos esos acontecimientos van a cambiar la época y se pasa de Edad Media al Renacimiento. Y por cierto, la más reacia a pasar al Renacimiento resulta que es España. Precisamente por la reconquista que tiene, sigue habiendo una gran fuerza de las órdenes de caballería, la caballería, que fue la que a final de cuentas logran sacar al moro invasor. Bueno, cuando en 1516 muere el rey Fernando de Aragón, tenemos ahí un problema en la sucesión real, porque Juana la Loca, aunque los poetas quieran decir que es loca de amor, pues era loca de celos, ¿no? Felipe, su esposo, Felipe el Hermoso, Felipe el Flamenco, pues no era un modelo de marido de la usanza española, y era un gran conde, un gran marqués, era heredero simplemente del sacro emperador Maximiliano y heredero de María Margarita de Borgoña, por lo cual hereda una serie de condados, etcétera, etcétera, pero él no está conforme y él aspira al trono español, lo que lo lleva a España y se lleva a toda su descendencia, menos a Carlos y a Leonor, los dos hermanos de la reina. ¿Qué acontece? Se muere en 1504, en el año del último viaje de Colón, la reina Isabel. Y entonces el problema de sucesión en España se agrava. ¿Quién van a dejar? Pues resulta que Fernando, a la muerte de Isabel, busca un nuevo matrimonio con la hermana de Juan, con la cual tiene un hijo. Lo que pasa es que ese hijo, precisamente por todas las taras que hay entre los matrimonios entre parientes, pues resulta que se malogra Fernando el heredero. ¿Y qué es lo que sucede? Que se queda España sin un heredero formal, está Juana la Loca, que es la reina, al final de cuentas, al morir Isabel, pero es incapaz de gobernar precisamente por esa locura. El Fernando de Aragón, pues al final de cuentas, nombra un regente, que viene siendo el poderoso cardenal Cisneros, es el que gobierna realmente Castilla y León, porque no era un reino unido, todavía teníamos la Navarra, Aragón, el condado de Barcelona, gobernados por Fernando, ya no era rey de Castilla. Entonces, él decide declarar a la muerte de su hijo como heredero a Fernando, el hermano de Carlos V. Y resulta que ellos encuentran un personaje que llegara a ser papa, el primero, por cierto, un italiano, Adriano de Utrecht, toma el nombre de Adriano VI. Resulta que gracias a la intervención de Utrecht hacen que cambie el testamento de Fernando de Aragón, que es cuando nombra heredero a Carlos V en sustitución de su hermano Fernando. ¿Qué pasa? Ahí empieza la novela. En 1516, cuando Carlos y Leonor se embarcan de Flandes hacia España, y tiene grandes problemas porque no es aceptado por extranjero precisamente Carlos V. Entonces tiene que negociar una serie de cosas y además cuando llega y ve al cardenal Cisneros, pues resulta que también lo quiere quitar. Es más, muchas lenguas decían que Carlos V mató al viejo cardenal Cisneros de un berrinche, ¿no? Por removerlo. Entonces resulta que la historia se empieza a dar y el primer capítulo se llama Los Caminos del Señor. ¿Cómo no iba a estar convencido que estaba la mano del Creador en los
nombramiento de Carlos V como heredero del trono español, si tuvieron que pasar una serie de acontecimientos, él no lo iba a hacer. Y resulta, llega él de España, se encuentran con que la caballería española no lo acepta, aceptan a Fernando el Español. Tiene que hacer una serie de negociaciones, es más, inclusive endeudarse, porque él es heredero del trono de Alemania. Y cuando muere Maximiliano, tiene que ir a Alemania a tomar el reino. Entonces será declarado también sacro emperador. Para eso, él tiene que endeudarse, pide a los judíos dinero, a las cortes de Cádiz. Y él empieza a tomar el reino español, pero sin la aceptación de los españoles. Pues ahí es donde viene la visión nueva de lo que tiene que hacer Cortés. Cortés realmente es el salvador de Carlos V, porque dentro de todas las cuestiones que va pasando Cortés en México, él decide mandar el quinto real no a Cuba, como le tocaba, sino lo decide enviar a España. Y llega en un momento precioso, 240,000 maravedíes de oro que manda Cortés, que le permiten a Carlos V tomar el reino español. Él se quedará como rey, porque todavía tiene que negociar con su hermano, al que hará rey de Alemania. Pues él será casi sacro emperador, por eso es el emperador tan importante, ¿no? La historia se va desarrollando en ese contexto. En Europa está el problema de la sucesión, el conocimiento de Carlos V. En América, bueno, está Cuba, ha llegado Diego Velázquez, llega acompañado de Hernán Cortés, un Vicente Hidalgo, porque además esa hidalguía de la profesión de Cortés nunca estuvo comprobada. La más cercana a ser de una nobleza es su madre, no su padre, y él decía que su padre era caballero de Santiago cuando era un escudero. Entonces, de ahí empezamos a ver la mentalidad de Cortés y tratar de llegar a ser alguien, ¿no? En ese entonces era muy importante ser hidalgo, hijo de algo, no hijo de alguien. Cortés tiene la oportunidad de embarcarse a, primero, una exploración de las nuevas tierras que ya se habían descubierto precisamente en 1516. Cuando llega Cortés, todos sabemos que tiene la oportunidad de conocer muchas cosas, pero Cortés lo que sí tiene a su favor es precisamente la lealtad inquebrantable al rey y al reino españoles. De ahí en el título de lealtades, el problema de esa idea que ya está muy perdida ahora, ¿no? Ya para sacar algo de así como ahorita avance de la libra. Muy difícil, es un valor perdido, ya no hay, ni en los amigos hay lealtad muchas veces, todos sabemos. Entonces, Cortés empieza a hacer la conquista y tiene que ir precisamente a España a responder de un juicio de residencia, que se llama el juicio, por todos los excesos que ha cometido en la conquista. Entre ellos le achacan inclusive el asesinato de su esposa, la que tenía en Cuba, Catalina, porque Cortés, además de todo, pues era un burlador, era el modelo del hombre, aquel que nos hablaba Zorrilla como Don Juan o de las calzas verdes, un perfecto burlador. Había tenido problemas y antes lo habían metido a la cárcel, inclusive Diego Velázquez, y lo obliga a casarse con Catalina, su mujer, con la cual tendrá una hija, de las muchas que le achacan a Cortés. Cortés va a España y negocia con el rey español, mas nunca lo hace el virrey, que posiblemente ese era su mérito, pues él había sido el conquistador, y tiene que conformarse con poquito. El gran marqués que se queda con todo lo que él había conquistado, que es desde Morelos, Cuernavaca, parte de Guerrero, hasta las Honduras. Es lo que le toca en su marquesado, le dan una gran tierra. Eso provoca que Hernán Cortés sea temido, odiado, pero no por los indios, son las cosas, no por los indios. Cortés, el malvado Cortés, no era adorado por los indios, por sus aliados. Habían sido los 4 señores de Tlaxcala, los senadores de Tlaxcala, los señores de Huejotzingo, los otomís, y sobre todo un personaje muy importante que es Xochitl el traidor. Ese 52 fue el único, los demás pues eran enemigos de los mexicas, porque era una triple alianza la que realmente era el imperio mexica, que no era mexica, pero tampoco era azteca. Ese es un nombre que no existe en nuestra historia y así nos hemos quedado, somos los aztecas. Nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Algunos tratan de decir que por ser provenientes del Aztlán, pero no hay una razón real de que sean. Entonces, toda esa historia
empieza a darse el devenir. Yo pongo Cortés ahí, lo tomo en su debida dimensión. Trato de reivindicarlo como el hombre más importante que ha tenido España, al cual no le han hecho justicia a los españoles. Pero aquí también lo que lo vemos así a Cortés como el malvado, como aquella idea que pintó Diego Velázquez en el mural, no, malvado. No, Cortés era adorado por los indios, muy poca gente lo sabe. Cortés estuvo a punto de declarar la independencia y lo que precisamente se lo impide es esa idea de lealtad que tiene al rey español, que se llama la novela Lealtades. Pues Cortés decide, a pesar que Gonzalo de Aguilar, Gonzalo, el hijo de Aguilar, sus grandes amigos, lo han aconsejado declararse independiente. Él subsiste en su lealtad al rey español. Cortés tuvo muchos defectos, de ninguna manera se los escapamos, fue un conquistador como todos los españoles, con gran crueldad. Pero no se nos olvide que al final de cuentas la iglesia misma, el Papa en estos Clemente, pues se justificaba la conquista, siempre fue un derecho de los pueblos a conquistar a otros. Lo tenemos con Alejandro, se tiene inclusive en otras culturas, con el Fiscal. O sea, era una manera bien vista, era una manera de legitimizar a un gobernante. Entonces, el ver a Cortés como el malvado, en otra novela lo pongo, en su debida dimensión a Cortés, en esta no, porque es la visión nueva que estamos viéndolo como leal al español, porque él era español, no era mexicano. Sin embargo, Cortés mantiene eso, tuvo la oportunidad, porque los indios se lo llegaron a pedir, y también son muchos de sus capitanes, declarar el reino independiente en México. Mas él nunca se atrevió a hacerlo. Y entonces, con todo el caudal que tiene, él decide regresar a ser frente a España, a ese juicio al cual lo han llamado, al juicio de residencia. Cortés sale de ahí, no como virrey, sino como marqués. Cortés se hace millonariazo porque sigue lo mismo que hizo Diego Velázquez, todas las ingenios azucareros se lo queda, pero había oro en Oaxaca, había muchas cosas. Llega como un gran señor, pero además así llegó a España, llega como para acá, ¿no? Así decir, para oriental. Entre ellos lleva a Diego, esposa de Austria, Moctezuma, supuestamente hijo de Cuauhtémoc, que según las crónicas, hijo, más bien era uno de los hijos de Moctezuma, al cual el rey ya le había reconocido el señorío de México, ese sería el heredero de Moctezuma. Pero resulta que cuando se dan cuenta de lo que han hecho en esa cédula real, pues se quedan con el hijo de Moctezuma en España, lo que tiene caballero, y llega Cortés, con Martín Cortés, el hijo de la Malinche, el cual se quedarán en España también. Y lo hacen caballero allá en España, inclusive él se casó con una de Porras, a lo mejor ahí son mexicanos de Porras, ¿no? Algo así, es un dicho, ¿no? Entonces, se van relatando una serie de acontecimientos que acaban por reivindicar un tanto al Cortés humano, no al cruel conquistador que lo fue, eso ni duda no es quepa, ¿no? Porque al tomar la Gran Tenochtitlán, en un pasaje también que no sé por qué en la historia no lo reconocen, la realidad es que se inmolaron los mexicas no quedaron. Hubo una matanza terrible en la Gran Tenochtitlán a base de cañonazos, cañones modernos, inclusive para poder tomar la Gran Tenochtitlán. Nosotros, mexicanos, y perdón que lo diga, mexicanos quedaron, que se sepa, Leonor Moctezuma, la 19ª hija viva, que después se casó con un capitán Paz, y que le dio encomienda a Cortés y tuvo un hijo, que después, pues ya mestizo. Los mexicas no existieron, no tenemos una constancia de la visión mexica, porque ni siquiera Iztizóchitl ni Tezosomo, que son los cronistas indígenas que más conocemos, pues ellos eran mestizos, ya venían con la ocupación española, y otra visión de los vencidos. Lo único que tenemos de ellos es un testimonio de Miguel León Portilla, la visión de los vencidos. Pero en realidad no es el testimonio, no es la visión de lo que pasó en la conquista. Por eso que hay que reivindicar un poco lo que dijeron, pero también tomar el contexto real. Mexicanos no quedaron tlaxcaltecas, quedaron otros nahuatlacos, pero mexicanos, perdón, y nosotros somos descendientes de ellos, por muy indio que nos creamos. Podemos tener algo de Acolhuas, de Tulhuas, de
las caltecas, pero de mexicas, perdónenme, pero no. Es una verdad. Porque el primer mexicano, que era Martín Cortés, el hijo de Malinche, se quedó allá. Cortés tendrá otro hijo, con Juana de Zúñiga, hija del conde de Aguilar y sobrina del duque de Béjar, que es con la que se casa en España. Con ella tiene otro hijo, Martín Cortés, y por demás, pues como era poblador, como dije, también deja otro hijo por acá, que es Luis Cortés Hermosillo, que también lo reconoce, logra que el Papa lo reconozca, está en España. Y después, a la muerte de Cortés, que es un suceso, no se lo platicaré ahorita, no les platico por la novela. Entonces, muere Cortés intempestivamente por un paro cardíaco. Entonces deja un testamento que no lo conocemos en México. Es una realidad, y dijo España, no lo hay, y no sé por qué no hay explicación en México del testamento de Cortés, que sería muy bueno que debería leerlo. Porque Cortés reconoce sus fallas que tuvo, se arrepiente de lo que hizo en la toma de Tenochtitlán, y entonces cambia radicalmente, y ya había él dejado la instrucción de construir el Hospital de Jesús, que sabemos, un nosocomio para locos, algunas iglesias, entre ellos lo que es la Basílica de Guadalupe, que se hizo con el dinero Cortés. Ahí está la Virgen de la Conquista, porque eso es lo que es la Virgen guadalupana, Cortés la trajo, la de Guadalupe de Cáceres. Ahí tenemos la imagen, bueno, habrá quien crea que es, se lo respeto, ¿no? Que es milagrosa. Bueno, milagrosa fue porque conquistó a muchos indios, ¿no? Gracias a otros indios. Porque, como diría alguien, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Es algo chistoso, pero aquí somos de surrealistas, como decía Andrés Bretón, ¿no? Somos totalmente surrealistas, ¿no? Aquí todo lo cambiamos, ¿no? Entonces llegan los hijos de Cortés en base al cumplimiento de aquel testamento que deja para cumplir con las obras que deja Cortés. Pero ¿cuál es la sorpresa de los hijos? Que cuando llegan lo van a recibir todos los señores que habían sido leales a Cortés. Y entonces hay un episodio donde posiblemente hubiéramos quedado independientes desde ese entonces si no hubiera sido por la lealtad de Martín Cortés Zúñiga, el segundo marqués del Valle, que le tenía a los reyes españoles. Volvemos ahí a las lealtades, y eso nos lleva a 300 años de historia en la colonia. Pero resulta que Martín Cortés Zúñiga dice que no, pero al que entonces empiezan a jalar tanto indios como colonos españoles es a Martín Cortés, el hijo de Malinche, que pudo haber sido nuestro primer, llamémosle rey, ¿no? Rey mexicano. Y ahí se viene un devenir de situaciones, y qué es lo que pasa con esa conjura. Es sobre más o menos lo que trata la conquista. Por eso digo que es una nueva visión, porque no hablo del Cortés malvado como todo el mundo lo quisiera, ¿no? Porque ni lo era tanto, era simplemente un conquistador, Alejandro, que era un gran hombre, que así lo han tomado, pues tuvo las suyas, ¿no? Gengis Khan no se diga, no digamos Ciro, en fin, todos los conquistadores, pues eso eran conquistadores, eran generales, ¿no? Aquí tenemos tumbas que no sabemos si son de los narcos o son de nuestros soldados, no habría que investigar un poquito qué es lo que pasa. Entonces la crueldad está presente siempre en una guerra, y se habla de la guerra que tuvo, inclusive en un libro de algunas referencias a la guerra que estaba haciendo precisamente Carlos V contra la Liga Clementina. La Liga Clementina llamada por Clemente V, Papa. O sea, ahí hay una guerra que hace Carlos V contra el Papa. Así él se declara el defensor de la cristiandad. Entonces, vemos una serie de situaciones para entender la mentalidad de un monarca español educado al estilo flamenco y alemán. Pues veremos que en la historia también Carlos V no fue nada mal rey. Él hizo las ordenanzas limpias, aunque aquí decían acato pero no la cumplo, ¿no? Entonces es una visión genérica de una historia, de una parte de la historia de México. Repito, poco conocida, ojalá y les guste el lenguaje. Trato de no hacerlo al estilo español, pero tampoco que sea un lenguaje tradicional como que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque si me voy al lenguaje español, tendría que usar una serie de fórmulas y un lenguaje que ya no está en música. Pero sí trato de que se entienda que el español tenía otra visión muy distinta a la que tenemos actualmente. Entonces, de eso se trata la novela. Espero que les interese, que la descarguen, y ojalá y haya la oportunidad de publicar los otros libros en relación a
la historia de México, uno que hecho de Tlacaelen, no un cuento, con todo el respeto que me merece el autor, no un cuento como que hizo Velasco y Piña, sino una historia verdadera de Tlacaelen, lo que es el surgimiento del Imperio Mexica. El segundo es un libro que también espero que se publique sobre la conquista, donde van a encontrar a un Cortés, al otro Cortés, el Cortés Playboy, que se casó con varias indias, o varias hijas allí, el Cortés, que perdón que lo digan, que pudo haber hecho menage a trois, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía 4 o 5 indias en su disposición, ¿no? Se decía que había cambiado sus costumbres Cortés, ¿no? Entonces es otra visión, y esperemos que también pueda yo concluir una idea que sería la del último mexica, la verdadera visión del vencido, qué fue lo que pasó, cómo veían la conquista, pero por ahora nos conformamos con lealtades y ojalá y nos guste. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Me gustaría, si Carlos nos da oportunidad, de responder algunas dudas o preguntas, comentarios de alguien del público. Si hay por ahí alguna preguntilla, creo todo muy claro. Pues yo quiero felicitar al maestro Carlos Elías. Es un privilegio tener una novela como esta en nuestro catálogo de libros. Es sin duda una novela que causará polémica por esta visión distinta del conquistador que tenemos y que nos enseñan en la escuela, pero es sin duda también una novela que nos permite ver la forma tan extraordinaria y peculiar en la que llegaron los conquistadores, que yo siempre me sorprendo porque han de haber sido unos hombres intrépidos. Imagínense llegar hasta México y en las condiciones en las que llegaron y lo que encontraron, aquel imperio fantástico y aquellas construcciones que nos olvidamos, pero imagínense las pirámides, lo que encontraron, esta cultura tan extraordinaria que era la de los mexicas. Pues maestro, le auguramos un gran futuro, mucho éxito para su novela, y no sé si quieran hacer alguna pregunta, y si no, pues también les puede firmar desde donde pueden descargar el libro. Y le paso el micrófono a Diego Echeverría. Bueno, para finalizar, como decía Ana, si quieren pasar por el autógrafo o comentar algo con el maestro, aquí nos va a dar unos 5 minutos más. Y sí quiero aprovechar para darle en verdad las gracias a Carlos. Sé que no ha sido un viaje fácil, pero pues se aprecia el esfuerzo y ojalá y nos veamos muy seguido por aquí. Gracias.